Bueno, ya siendo 11:05 más o menos, vamos a dar comienzo a la presentación. Me presento nuevamente, mi nombre es Guido Pardo, jefe de ventas para Morken Argentina. Les queremos antes que nada agradecer que participen de este webinar en el que vamos a estar presentando los sistemas de monitoreo de corrosión, monitoreo de biomasa y también sistemas de inyección química. El webinar lo va a estar presentando el ingeniero Claudio Tabela, quien es gerente técnico comercial de Morken Argentina ya hace 20 años. Bueno, él tiene muchísima experiencia en todo lo que son estos sistemas de monitoreo, trabaja con ellos desde hace 25 años y va a tratar de, bueno, hacer un pantallazo general de todos los sistemas y compartirnos toda su experiencia y conocimiento al respecto. Antes de dar comienzo a la presentación propiamente dicha, les quería comentar algunas cosas. ¿Sí? La presentación va a durar más o menos 50 minutos y después dedicaremos otros 10 minutos a los que son consultas. Después, durante la presentación, va a haber cierta cantidad de sondeos en los que ustedes van a poder participar. Son unas consultas que se le van a hacer sobre sus actividades y sobre la presentación y ustedes van a poder responderlas. Si tienen alguna duda o consulta, ustedes la pueden poner en la ventana de consultas. Al finalizar, como les dije antes, al finalizar la presentación, vamos a tratar esas preguntas, ¿sí? Y si hay alguna que les queda por ahí sin responder, no se preocupen, porque nosotros después les vamos a estar enviando de forma particularizada la respuesta a esas consultas que ustedes hicieron durante la presentación. Y por último, también decirles que la presentación se la vamos a estar enviando en PDF, así que no, digamos, no se preocupen por el hecho de sacar copias de pantalla o tratar de seguir y realizar demasiadas anotaciones. Nosotros después le vamos a estar compartiendo tanto la presentación como las respuestas a las consultas que tengan. Así que bueno, no le saco más tiempo a Claudio, les paso los comandos y vamos a dar sí comienzo a la presentación propiamente dicha. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Guido. Gracias por la presentación. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar del otro lado. Espero que estén con salud bueno, y trabajo. Así que esperemos que estos minutos les den algún pantallazo general de los sistemas de monitoreo de corrosión y biomasa. Probablemente la presentación está hecha como para dar un pasaje muy rápido sobre cada una de las técnicas. No vamos a ondear exclusivamente sobre una en particular, pero sí quedamos después disponibles como para, con cada uno que pueda intercambiar información o con algún proyecto que tenga en marcha, como para poder ayudarlos fuera de línea, ¿no es cierto? Así que, bueno, vamos a ver cómo sería, digamos, la organización de lo que vamos a hablar. Lo primero que vamos a hacer es un sondeo en el cual vamos a preguntarles, digamos, un poquito a los casi 100 asistentes que tenemos en este momento, relativos a su, digamos, a su participación en el tema de monitoreo, simplemente para que yo después un poco reoriente o adapte la presentación. Así que, por favor, Martín, podés colocar los sondeos, el primer sondeo de los dos que vamos a hacer inicialmente, y les vamos a pedir que puedan indicar, digamos, lo que corresponde, digamos, de acuerdo a su situación, ¿sí? Ahí tienen respuestas. Las respuestas son absolutamente anónimas, es decir, que no conocemos quién responde qué cosa, simplemente es para saber con quién estamos hablando, digamos, un poco relativo al conocimiento que tengan, ¿sí? Y bueno, una vez que nosotros cerremos, lo vamos a mostrar los resultados sin mostrar los resultados de quienes han votado cada ítem, ¿no es cierto? Así que bueno, vemos que está avanzando. Cuando tengamos ya la gran mayoría de votos, vamos a mostrar los resultados.
Bien, Martín, yo creo que ya estamos. Podés mostrar los resultados. Estamos hablando de entre prácticamente un 86% de la gente que estamos hablando en este momento está relacionada con el tema de monitoreo de corrosión, conociendo algo del tema, y con responsabilidad ejecutiva un buen porcentaje también de los asistentes. El segundo sondeo es muy simple, es simplemente ver, que lo vamos a poner ahora también, es simplemente ver cuáles son los problemas que ustedes tienen habitualmente, si son internos o externos. Por favor, poné el sondeo. Aguardamos un minuto más. Me están sorprendiendo los resultados. Bien, Martín, yo creo que ya estamos. Cerramos el sondeo. Y bueno, estamos a la mitad la mitad de los asistentes estamos teniendo problemas ambos por igual, digamos, en corrosión externa o interna. Nosotros, en el desarrollo de todo el temario, estamos prácticamente dedicados a la corrosión interna, ¿sí? Porque es el proceso que requiere un poco más de diseños, de ingeniería al respecto. Pero tenemos también, digamos, una parte de la presentación que está dedicada a la corrosión externa y cómo monitorearla. Ya no con potenciales o con algún tipo de medidas indirectas, sino con medidas directas de velocidad de corrosión. Bueno, muy bien. Seguimos entonces con la presentación. Ustedes están viendo en este momento el temario y vamos directamente al primer tema. Digamos, nosotros somos representantes de Metal Samples desde hace más de 25 años acá en el país y fundamentalmente los componentes que vamos a presentar están fabricados por esta empresa que está en Alabama. Esta empresa también tiene más de 40 años en el medio y fue una de los desarrolladores de los primeros cupones de corrosión en todo el mundo, ¿sí? La clasificación de los elementos según las presiones de operación. Estas dos palabritas se las voy a repetir muchas veces, pero es un poco lo que nos encontramos cuando vamos a cada uno de los yacimientos. Los sistemas retractables o retraíbles. Cuando hablamos parece que fuera lo mismo, pero la primera división que vamos a hacer, cuando obviamente estamos hablando de corrosión interna o de accesos internos, nosotros nos tenemos que meter dentro de la tubería, ¿sí? Entonces, cuando nos tenemos que meter dentro de la tubería, todo aquello que sea de insertar, o que tenga relación con la presión interna, tengo que tener, obviamente, los accesos adecuados para que yo no esté colocando fusibles dentro del sistema. Entonces, nosotros lo dividimos básicamente en dos partes. Uno se llaman sistemas retractables y otros sistemas retraíbles. Los sistemas retractables, desde muchos años tuvimos un límite de presión de utilización de 1500 psi. Para hablar en términos de kilos por centímetro cuadrado, bares son 100 bares, ¿sí? O 100 kilos por centímetro cuadrado. Y los sistemas retraíbles normales, sin rateos especiales, están hasta 3.600 psi, o sea, 240 bares. Todos los sistemas que vamos a ver tienen versiones retractables o retraíbles. Si clasificamos los monitoreos por el objetivo, bueno, vamos a tener monitoreo de corrosión e incrustaciones, monitoreo de biomasa, monitoreo de erosión y monitoreos no intrusivos o especiales, monitoreos multielectrodo y monitoreo de corrosión externa. Estos son clasificaciones que vamos dando en la presentación. También podemos clasificar las técnicas de monitoreo por cómo es el sensor, ¿sí? Si el sensor utiliza algún tipo de medición cualitativa o cuantitativa, o si tengo un medio electrónico con una variable que pueda yo disponer para hacer la medición en forma directa o indirecta. Obviamente los cupones de corrosión e incrustaciones son los más conocidos, son los métodos cuantitativos directamente, y los biocupones, ¿sí?
Los medios electrónicos, tenemos probetas de resistencia eléctrica, probetas de resistencia a la polarización, multielectrodo y probetas de actividad electroquímica por biomasa. Estas son, digamos, las clasificaciones básicas que vamos a utilizar. Ahora vamos a ver directamente y vamos a tratar de mostrar qué son los sistemas retractables o retraíbles y demás para los que no están familiarizados. Los que estén familiarizados, les pido disculpas si un poco soy redundante en el tema, pero me encuentro a veces dificultad en la diferencia, entonces todo momento que lo podemos transmitir esto nos facilita después la tarea de diseño o la tarea de recomendación, ¿sí? Entonces, los sistemas retraíbles, si ustedes esperan un segundito, les puedo mostrar directamente uno en forma directa. Vamos a dejar de mostrar un poquitito la pantalla. Si ustedes me ven aquí, esto es un sistema en vivo, en directo, en forma retraíble. Tiene un acceso, un packing de acceso, que esto es lo que aísla el sistema, un sector donde uno va moviendo el... ¿sí? Claudio, no te estamos viendo, ¿eh? ¿Ahora? ¿Hola? Sí, no te estamos viendo tu cámara. Acá aparece como prendida, ¿no? ¿La pantalla sí. se ve? Ahora ¿Se sí. ve? Sí. Bien. ¿Ahora se ve? A ver, Guido, decime por favor si se ve el elemento que estoy mostrando. ¿Mm? Sí. Ok, bueno, lo que estaba diciendo yo es que, bueno, acá tenemos en vivo, en directo, lo que está puesto en la pantalla, que es básicamente un sistema retractable, ¿sí? Esto que está aquí es el sistema que aísla, y el tip es lo que contiene puede tener un cupón, una probeta, o puede tener cualquier otro elemento sensor, pero básicamente todos los sistemas retráctiles están formados de esta forma, una aislación y un elemento que se inserta, ¿sí? Esto que está aquí es un elemento de seguridad, obviamente, para evitar los movimientos del tipo pistón. Los sistemas retraíbles, como ustedes lo ven en la foto, mejor dicho, en la foto, son sistemas formados por elementos mucho más robustos, porque los niveles de presión son también mucho más importantes. Y bueno, vamos a explicar un poco someramente qué requiere, digamos, cada elemento para insertarse. Los sistemas retractables van a requerir fundamentalmente tres partes, ¿sí? Que esto es lo más difícil de encontrar en el campo, porque estas partes que están aquí, que ustedes ven, son, muchas veces las tienen y se pretenden usar, digamos, con diámetros que no corresponden a los diámetros habituales de uso de monitoreo. Entonces, lo recomendable en general es tener estos tipos de acceso. Acá en la fotografía dice 1 pulgada, pero lo recomendable siempre es tener 1,5 pulgadas mínimo para todos los elementos que van a componer el acceso. Yo voy a colocar el sistema dentro de la tubería a través de este acceso, ¿sí? Y el acceso se forma por un tredolet, una válvula y un elemento, digamos, que permite la purga posterior en el momento de la extracción o de la colocación, ¿sí? Entonces, esta parte de los típicos, normalmente nosotros habitualmente lo podemos proveer, pero normalmente lo tiene el usuario, quien está a cargo del sistema. Entonces, la recomendación siempre es que sean de 1,5 pulgadas mínimo, sean bridados o sean roscados, pero eso les va a dar universalidad para todas las aplicaciones que puedan tener en el sistema. ¿Okay? Obviamente, para extraer estos sistemas bajo presión, por arriba de los 10 kilos, no es recomendable, de los 10 kilos por centímetro cuadrado, no es recomendable extraerlos a mano, ¿sí? Entonces existe una herramienta que nosotros tenemos muchísimas aquí en Argentina, en Perú, en Bolivia, y muchísimas de estas herramientas que permiten la extracción segura de los elementos retráctiles o retractables, ¿sí? Se llama EasyTool y bueno, ustedes la habrán visto ya en campo, es muy, muy segura. Y bueno, lo único que se puede comentar al respecto es que siempre la herramienta esta tiene que ser igual o mayor que el mayor elemento que pueda tener, porque si no, no puedo extraer. Es decir,
cuando seleccionamos una herramienta, cuando seleccionamos un tamaño de herramienta, tengo que tener en cuenta el tamaño de los accesos, ¿sí? El mayor acceso es el que define el tamaño que yo tengo que conseguir para mi sistema en el yacimiento o en donde sea que la estoy utilizando, ¿sí? Los sistemas retraíbles o sistemas MH, como están puestos en la pantalla, yo no sé si pueden ustedes alcanzar a ver ahora, tengo algunos aquí en vivo, en directo, digamos. ¿Se ve, Guido? ¿Ahí? ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, como ustedes ven, los sistemas retraíbles tienen tres partes, ¿sí? Lo que estoy mostrando ahora en la pantalla es el nipple de acceso, que es, como ven, es un nipple que tiene aproximadamente una pulgada de espesor. Esto es lo que normalmente yo sueldo a la tubería. Y una segunda parte que es un tapón, ¿sí? Ustedes ven aquí cómo está soldado el nipple y el tapón cómo está en el medio. ¿Se ve eso bien, Guido? ¿Se alcanza a apreciar? Sí, sí. Perfecto. Bueno, y el tapón, yo siempre esto lo comento, puede ser de dos tipos, lo que llamamos tapón sólido o tapón hueco. ¿Por qué de dos tipos? Porque, bueno, en algunos casos, por ejemplo, cuando tengo que poner cupones de corrosión, yo no necesito conectarme a este sistema no tengo que tener ninguna conexión eléctrica. Entonces el tapón es cerrado o sólido, como este, por ejemplo, como se ve. El tapón no tiene conexión. Y a diferencia de los tapones huecos, como el que se ve aquí, ustedes ven perfectamente que aquí la conexión eléctrica entre el elemento sensor que está dentro de la tubería y el exterior se logra a través de un adaptador. Entonces, los tapones sólidos se utilizan para los elementos que no requieren conexión eléctrica y los tapones huecos para aquellos que sí requieren conexión eléctrica. Después, los sistemas retraíbles, también ese tapón es lo que aísla el sistema de la presión interna, ¿sí? Y el tercer elemento es la tapa, esta tapa que está aquí, ¿sí? Entonces, cuando yo solicito o tengo que instalar un sistema de alta presión, lo que tengo que definir es o lo que tengo que solicitar son los tres elementos, no solamente el nipple, porque el nipple no puede sostener nada, sino que requiero también el conjunto que está formado por el nipple, mejor dicho, el tapón y la tapa, ¿sí? Eso se llama conjunto nipple de acceso y normalmente se solicita de acuerdo al servicio que uno quiera utilizar, ¿sí? También les quería mostrar que nosotros tenemos dos tipos de sistemas, o un sistema tradicional, que ven aquí, que ustedes pueden ver que tiene una rosca, digamos, una rosca fileteada cónica, que es el sistema, se llama HP o de alta presión, es el sistema tradicional que tiene una tuerca hexagonal, y estos sistemas utilizan, digamos, son los más antiguos, por así decirlo, y tienen una forma de extracción que es bastante segura, muy segura diría yo, pero ya un poco superada por estos sistemas que son los sistemas que se llaman justamente MH, según muestra la filmina, en el cual, bueno, la forma de extracción es mucho más segura y además tienen una particularidad especial, sobre todo para el monitoreo con cupones, que es muy, muy importante. Ustedes saben que los cupones yo los tengo que poner en el sentido de flujo. Entonces, cuando uno está trabajando con herramientas, no ve exactamente dónde queda el cupón. Entonces, si uno utiliza un sistema HP, digamos, común, lo que hace es cuando lo gira, cuando lo coloca, el cupón gira con el sistema, ¿sí? Entonces tiene que hacer una marca para ver si lo puso bien o lo puso mal. Una marquita por afuera, ¿sí? Entonces tiene que sacar la herramienta, volver a ponerla. En cambio, estos sistemas MH, si ustedes lo ven, yo lo estoy teniendo de la parte inferior y lo hago girar, ¿sí? Y al girar no gira la parte inferior, con lo cual yo puedo definir cómo va a quedar el cupón definitivamente y esto no va a requerir testeos posteriores una vez que instalo el sistema. Pero bueno, el sistema retráctil es un sistema que se puede utilizar hasta 1500 PSI y este se puede utilizar hasta 240 PSI, aunque el rateo, digamos, puede llegar a ser hasta 6000 PSI dependiendo de la forma de trabajo y dependiendo de los sistemas propiamente dichos que yo voy a estar monitoreando. ¿Ok? Bien. Volvamos al
al sistema. Aquí es donde, veamos, en forma de filmina le estamos presentando lo que acaban de ver en forma directa, pero también estos sistemas pueden ser bridados, al igual que los sistemas retráctiles, ¿sí? Lo que acabo de mostrarles es un sistema que se suelda, que se llama Flarwell, que se llama directamente sobre la tubería, con 3 cordones de soldadura, y eventualmente, dependiendo del tipo de piping que estoy utilizando, se pueden usar bridas RTJ o bridas RF, ¿sí? Normalmente las bridas son RF, salvo que el requerimiento de presión sea muy alto. Bien, obviamente para poder extraerlo también los sistemas de alta presión tengo que utilizar herramientas de tracción. Esas herramientas de tracción están formadas por 2 partes, fundamentalmente. Una, ustedes ven aquí en la foto, ustedes están viendo cómo está formado el sistema con el retriever propiamente dicho y la válvula de servicio. Estas herramientas se utilizan una por lugar, por zona, y también cuando defino qué tipo de herramienta voy a utilizar, tengo que ver muy claramente cuál es mi mayor distancia que voy a colocar dentro de la tubería, ¿sí? Porque si tengo una herramienta que no puede alojar la totalidad de lo que se inserta dentro del tubo, voy a tener que comprar otra herramienta. Entonces es importante que se intercambie, digamos, información con quienes están asesorando para hacer el servicio de monitoreo, para que cuando se tenga que adquirir la herramienta, sea la herramienta que cubra todo el espectro de instalación de todo el sistema. Si no, probablemente, digamos, o pensar en el futuro, digamos, normalmente lo que se hace es colocar algunas pulgadas más de herramienta, justamente para que pueda cubrir algún posible crecimiento. Si no, bueno, obviamente esto va a requerir inversiones continuas en herramientas de mayores tamaños. Estas herramientas no son exactamente económicas, ¿no es cierto? Así que, bueno, simplemente el comentario para este tema es que las válvulas y las herramientas deben estar bien diseñadas y digamos, consensuado, digamos, la ingeniería con el proveedor. Bien. Esta es la válvula de servicio, por supuesto. Y desde el punto de vista de monitoreo o de acceso, también, digamos, nosotros tenemos, digamos, disponible los sistemas de inyección o muestreo, digamos, que son necesarios para poder mitigar lo que uno encuentra por monitoreo, ¿sí? Entonces, estos sistemas de inyección o muestreo también tienen las características retractables o retraíbles. Entonces, este que está mostrando en la pantalla es un sistema retractable, ¿sí? Igual que el mismo packing, que tiene un cupón, que tiene una probeta, y se puede extraer con la misma herramienta EasyTool, con la misma herramienta que mostramos al principio. El sistema de inyección de alta presión, ya sea bridado o no bridado, también tiene las mismas características que acabo de mostrar, sí, y se extrae y se coloca con la misma herramienta. ¿Por qué los sistemas de inyección deben ser o no retraíbles o retractables? Bueno, los sistemas de inyección normalmente, dependiendo del fluido, se tapan. Entonces, si uno tiene un problema de obturación en un sistema de inyección, probablemente tenga que parar toda la línea para poder extraerlo a una presión determinada. Entonces, por eso los sistemas de inyección están preparados para ser retráctiles o retraíbles, ¿sí? Y también tienen que estar diseñados a la serie que estamos, digamos, utilizando en la línea. No puedo poner yo un fusible en la tubería, ¿sí? Bueno, por lo tanto, variables a especificar por el usuario, ¿sí? Las variables a especificar por el usuario son, normalmente se dan cuestionarios y demás, pero son 8, básicamente. O sea, ¿qué es lo que necesita la persona que está trabajando en conjunto con ustedes para poder diseñar? Necesita 8 variables. Presión de diseño, temperatura de diseño, tipo de fluido, si es monofásico, multifásico, lo que sea. Diámetro de acceso disponible, ¿sí? O sea, si ya lo tienen en el acceso o si lo tienen que generar. Y además, distancia del tope de línea a la válvula, ¿sí? Bien.
el tipo de monitoreo requerido y en el caso de los inyectores el caudal de inyección y tipo de fluido. Esto es lo que yo necesito conocer, digamos, como para poder asesorar adecuadamente o para que nuestros ejecutivos puedan darles las verdaderas recomendaciones del caso, ¿no es cierto? Bien. Vamos ahora directamente a los métodos propiamente dichos. Los cupones de incrustación o de corrosión. Todo lo que ustedes ven aquí en la pantalla son los distintos tipos de cupones. Los más utilizados son los de tipo tira, de media pulgada, los que vemos arriba. Y los cupones tipo disco o cupones ustedes ven distintos tamaños o distintas superficies, ¿sí? La selección depende un poco de cómo es el proceso, ¿sí? Entonces, lo que se tiene que discutir en cada caso es fíjense de las variables, de qué fluido estoy hablando, si el fluido tiene sólidos o suspensión, si no tiene, si es multifásico o monofásico. Yo voy a definir, digamos, o les voy a recomendar un distinto tipo de monitoreo dependiendo de cuál sea la situación que tenga cada uno. Y los cupones de incrustación, que son, digamos, su instalación en la línea es diametralmente opuesta. Digamos, un cupón de corrosión tiene que estar evitando el posible choque del flujo y un cupón de incrustación tiene que enfrentarse al flujo. Fíjense que tienen diferentes orificios y diferentes formas. Bueno, estos son los cupones habitualmente que se utilizan en campo para el monitoreo por pérdida de peso o semi-cuantitativo de incrustaciones, ¿sí? Bueno, para tener un cupón tengo que tener un portacupón. Entonces, en el caso de un sistema retráctil, ustedes vieron el tip que les mostré antes, el extremo va a sostener al cupón ese dependiendo de que sea un cupón tipo de disco, tipo tira o lo que sea, ¿sí? Y en el caso de un sistema retraíble, justamente lo que teníamos acá instalado es un sistema de un portacupón de alta presión de tipo tira, digamos, ¿no? Lo que les acabo de mostrar físicamente. Cumpliendo ya, digamos, la primera parte de lo que serían sistemas regulares por pérdida de peso, vamos a pasar ahora a los sistemas electrónicos. Y los sistemas electrónicos son fundamentalmente 4. ¿Sí? Los más habituales son las probetas CR y las probetas LPR, o de resistencia a la polarización. ¿Sí? Las probetas de resistencia. Vamos acá nosotros a especificar que tenemos medios donde yo requiero sacar, digamos, el sensor cada tanto, como es un cupón, y estos casos en donde el sensor solamente lo extraigo cuando se desgasta, ¿sí? Las probetas de resistencia eléctrica son probablemente una de las más usadas, las más antiguas, y fundamentalmente lo que hacen es medir la corrosión por desgaste de un elemento que está expuesto al fluido, ¿no es cierto? Y ese elemento está dentro de un ámbito de control de resistencias, como lo que se llama un puente de Wheaton, ¿no es cierto?, concretamente, y en el cual una de las resistencias es la resistencia que cambia con el tiempo y las otras 4 resistencias no cambian con el tiempo y están dentro del sensor, ¿sí? Entonces, todos los desequilibrios que se producen son debidos a la resistencia que cambia. ¿Y por qué cambia? Y porque va adelgazando su pared, ¿sí? Entonces, el tema de dónde uso, cómo uso y por qué lo uso, o qué mide la probeta de resistencia eléctrica, concretamente mide el adelgazamiento en forma indirecta respecto al material que está en la tubería, tanque o donde sea, ¿sí? Lo que voy a hacer después con esa información, los equipos o los data loggers que pueden ser, después vamos a mostrar en forma continua, tomar datos o tomar datos en forma manual, van a graficar lo que se llama pérdida de peso en función del tiempo. Al graficar, los gráficos son muy parecidos a los que están aquí, ¿sí? Ustedes pueden ver cómo a medida que la curva se empina, ya, digamos, el valor de corrosión acá está en 2.43, acá está en 11 y acá está en 8, o sea que a medida que se empina esa curva, concretamente yo tengo mayor velocidad de corrosión. Lo que yo necesito para estos casos es tener la probeta un determinado tiempo. ¿Por qué? Porque necesito medir entre 2 puntos en el tiempo, ¿no es cierto? En el momento que la coloqué, en el momento que estoy midiendo, ¿sí? Y ese perfil me permite a mí
obtener, digamos, resultados mucho más rápidos, por ejemplo, que con un cupón de corrosión, ¿sí? Sin embargo, bueno, esto sirve para medir qué tipo de corrosión, y corrosión generalizada, o sea, porque estoy midiendo desgaste, ¿sí? Si quiero hacer una medición mucho más certera y mucho más rápida para tomar decisiones, tengo que medir en forma continua, ¿sí? Y medir en forma continua significa transmitir datos o guardar datos y luego analizarlos. Esa forma de guardar datos o transmitir datos, bueno, se puede hacer de distintas maneras. Se puede hacer por transmisores normales o por transmisores que son acumuladores, ¿sí? Entonces, si yo no tengo un sistema SCADA, si yo no tengo un lugar ya preparado, yo puedo pensar en hacer transmisiones, o mejor dicho, mediciones continuas que no requieran transmisión, y lo voy a rever, digamos, cada tanto al lugar, ¿cierto? Volviendo un poco, terminando un poco con el tema monitoreo de resistencia eléctrica, el monitoreo de resistencia eléctrica es eficaz, no requiero extraer demasiadas veces los cupones, el sistema, digamos, dentro de la tubería o del tanque o de donde esté monitoreando, y tiene se puede utilizar, digamos, no depende tanto del fluido que estoy utilizando. Puede ser un fluido conductivo o no conductivo, ¿sí? Puedo hacerlo en gas, puedo hacerlo en agua, o puedo hacerlo en líquido, en petróleo, o puedo hacerlo en la tierra, ¿sí? Y esto es un poco también la relación con el tema de monitoreo de corrosión externo. O sea, la probeta de corrosión, como no requiere ningún tipo sino que se controla a sí misma, no depende del medio que está utilizando para poder medirse. La variable aquí es la resistencia eléctrica. Entonces, esto también se usa para corrosión externa. Las probetas de resistencia a la polarización tienen una característica singular, que es que justamente yo tengo 2 electrodos o 3 electrodos que están en un medio y que intercambian corrientes entre ellos, y que justamente lo que mido yo es la resistencia a la polarización dentro de ese medio, ¿sí? El principio de funcionamiento o la forma digamos, la teoría de todo esto es motivo también de un seminario particular al respecto, por las diferentes aplicaciones que tiene, pero básicamente lo que yo puedo hacer con este tipo de mediciones es medir los 2 tipos de corrosión que generalmente aparecen en la industria del petróleo y del gas, que es la corrosión localizada y la corrosión generalizada, aunque también la corrosión galvánica, ¿sí? Es decir, estas probetas tienen la posibilidad de discriminar ambos tipos de corrosión. La gran diferencia es que yo necesito, con respecto a las probetas de resistencia eléctrica, es que yo necesito un medio conductivo, porque lo que estoy midiendo es lo que pasa en el medio y no lo que le pasa al sistema. ¿Me explico? Entonces, aquí concretamente yo tengo la posibilidad de medir rápidamente, porque yo coloco la probeta dentro del medio acuoso o del sistema conductivo. Puede ser una mezcla de agua y petróleo, puede ser pero tengo que tener agua, tengo que tener un electrolito que me permita cerrar el circuito, por así decirlo, por afuera de los electrodos. Lo puedo medir rápidamente en 5 o 10 minutos, pero necesito el medio conductivo. Quiere decir que no es aplicable para otras aplicaciones donde yo ese medio conductivo no lo tengo, ¿sí? Entonces, hasta ahora lo que vimos fue de sistemas mucho más lentos de medición a sistemas mucho más rápidos, pero con limitaciones. También los sistemas de resistencia a la polarización se pueden instalar, se pueden medir, se pueden monitorear o se pueden loguear, ¿sí? O sea, si yo no tengo conexión de ninguna índole en el lugar, puedo tomar datos en forma continua y luego analizarlos, ¿sí? Cualquiera de las opciones las tenemos disponibles. Vamos a hacer un pequeño sondeo ahora, Martín, por favor, para un poco ver a la concurrencia cómo les va con este tema de las aplicaciones habituales, digamos, que estamos usando en el medio de monitoreo, ¿sí? Así que les vamos a dar unos minutos para que nos puedan responder, si son tan amables. Las consultas las están viendo todos, se las voy diciendo. Las técnicas de cupones, las técnicas permiten prácticamente
tener la solución a todos los problemas, o hay problemas que a veces no se solucionan. Eso yo creo que va a ser útil, digamos, que intercambiemos un poquito al respecto. Damos un minuto más. Les recuerdo que además de los sondeos, pueden ir escribiendo las consultas que consideren pertinentes en el panel de consultas. O sea, pueden ir haciendo la consulta, pueden ir escribiéndola y nosotros la responderemos al finalizar el seminario. Bien, ya creo que estamos, Martín. Podemos cerrarlo. El 40% de los asistentes considera que las técnicas habituales le resuelven todos los problemas, pero hay un 20% que opinan que no predicen la totalidad de los problemas que tienen. Y hay una cosa, la verdad que me asombra, que el 15% tenga la posibilidad, tenga el problema solamente de no poder acceder a los lugares necesarios. Miren, normalmente cuando nosotros nos metemos en un proyecto o empezamos a trabajar en conjunto, el principal problema no es definir qué tipo de monitoreo, sino dónde monitorear. Entonces, el lugar donde monitorear es probablemente clave para definir si la inversión que uno está haciendo es adecuada o no es adecuada. Entonces, el lugar es importante y el lugar es multidisciplinario, no lo puede definir solamente una persona por cómo piensa, sino que tiene que tener datos. Y normalmente lo que ocurre es que yo pensé que eran mucho más de los lugares, mucho más porcentaje de gente tenía ese problema, que no se puede acceder por distintas razones, porque no se dispone de energía eléctrica, porque no se dispone de lugar, porque tienen que hacer cámaras especiales. Si yo tengo un problema en la tubería y el problema es debido al agua, obviamente tengo que tratar de sondear en la parte inferior de la tubería, ¿sí? Y eso implica acceder muchas veces con cámaras y demás. Bueno, ese problema existe y ese problema es muy común, ¿sí? Y además es cierto que a veces no todo me permite ver lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué ha pasado en el mercado? Bueno, desde hace muchos años se ha desarrollado algunas técnicas alternativas que nosotros ya tenemos acá en el país, que hemos traído, que son por ejemplo, las probetas de multielectrodo. Estas probetas son probetas que utilizan un método de medición que no es ER, que no es LPR, ¿sí? Y que fundamentalmente tienen algunas ventajas adicionales al resto, que las hacen, digamos, como que solucionan los problemas que tienen las otras técnicas, ¿sí? Básicamente lo que están viendo es una probeta, lo que está en la foto es una probeta. Esto que está aquí es una probeta, la imagen superior es una probeta retractable de multielectrodo y la de abajo es una probeta como la que vieron aquí, retraíble, ¿sí? O sea, para alta presión y para baja presión, digamos, hasta 100 bares. ¿Cómo funciona la probeta de multielectrodo? Bueno, ustedes, si ven aquí en los, el elemento sensor que está expuesto es esto que está aquí, que es, imagínense como si fueran barras de acero que no están conectadas entre sí, pero que solamente se ve, lo que se ve aquí en la superficie es el extremo, es dónde termina esa barrita de acero, ¿sí? Son pequeños electrodos que van dentro de están inyectados con epoxi y que no se conectan entre sí, salvo adentro del equipo que va a analizar lo que está pasando. Entonces, cuando yo expongo esta superficie en un medio corrosivo, lo que va a pasar es que se van a formar, como en cualquier proceso corrosivo, zonas anódicas y zonas catódicas. Resulta ser que algunos electrodos de los que están ahí, que ustedes vieron, que no tienen conexión eléctrica entre sí, van a funcionar como ánodos y otros electrodos van a funcionar como cátodos. Entonces, cuando se establece, ni bien yo coloco la probeta dentro del electrolito, inmediatamente el proceso corrosivo comienza. Y al comenzar el proceso corrosivo, el intercambio electrónico ocurre.
Lo que pasa es que en lugar del intercambio electrónico hacerse por el medio, el intercambio electrónico se hace desde las zonas anódicas a catódicas, pasando por la medición, por el instrumento de medición. Entonces, yo lo que tengo como ventaja es que no tengo que esperar tiempo, ni 60 días como los cupones, ni horas o semanas o meses como las probetas de corrosión ER, o minutos como las probetas LPR. Y además, por lo que estoy diciendo aquí, tampoco importa si el sistema es conductivo o no conductivo. Quiere decir que si yo coloco una probeta de multielectrodo en un medio conductivo o no conductivo, el proceso va a ser igual. Y la gran diferencia con las probetas CR o con las probetas LPR es que, recuerden, las probetas CR miden corrosión generalizada y las probetas pero no miden corrosión localizada. Y las probetas LPR miden corrosión localizada y generalizada, pero tienen el inconveniente de estar solamente en medios conductivos. Acá tengo este equipo que puede medir ambas cosas. Es decir, lo que pasa entre un electrodo y su electrodo adyacente, o sea, muy cercano a él, es lo que se llama corrosión localizada. O sea, lo que pasa entre un electrodo y otro que está al lado es como si fuera un clúster de corrosión localizada. Entonces yo puedo medir corrosión localizada inmediatamente. Si la tendencia de corrosión es corrosión localizada, yo lo puedo medir inmediatamente y coloco la probeta en el sistema. Y el promedio de todas las corrientes de corrosión, porque esto que está acá, que ven electrones, son corrientes de corrosión que estoy midiendo, el promedio de todas esas corrientes me va a dar la corrosión generalizada. Quiere decir que yo en segundos, yo estoy colocando la probeta en el lugar, en el medio, y estoy sacando la tendencia. ¿Qué me permite esto? Y medir rápidamente eficiencia de inhibidores, ¿sí? Me permite medir rápidamente lo que está ocurriendo. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver en la pantalla cómo reacciona la probeta rápidamente. En 20, 30 segundos yo tengo la tendencia de corrosión localizada y generalizada, ¿sí? Bien, vamos a ir un poco, yo de esto, si después tienen algunas consultas al respecto, podemos ir, ya tenemos 10 minutos 5 minutos para terminar, con lo cual voy a ir acelerando un poquito el tema, ¿sí? Bien, estas son las probetas, como son típicamente usadas, de 9 o 16 electrodos. Y también podemos evitar, hemos hecho nosotros una presentación hace muchos años en un congreso aquí en Argentina sobre la utilización en ambientes con ácido sulfúrico, ¿sí? La probeta no tiene una vida útil corta, digamos, la probeta como tal tiene una vida útil de 20 años, con lo cual no es un elemento que se desgasta como un cupón, una probeta de R o una probeta de LPR. Bien, vayamos a los otros elementos que podemos utilizar para monitoreo, que no son los habituales, ¿sí? Lo que estamos usando últimamente, también por las cuestiones de comunicación y demás, son los monitoreos vía satelitales o monitoreos remotos, ¿sí? Estos equipos están disponibles para cualquiera de las versiones que vimos, a través de conexiones satelitales en lugares donde probablemente no exista ni celular, ni ningún tipo de escala, ni ningún tipo de fibra óptica, ni ninguna forma de colocar. Yo puedo colocar elementos sensores en forma remota y nosotros tenemos las páginas, digamos, que permite hacer el seguimiento a través de esa forma de medir, ¿sí? Antes de pasar a la parte de biomasa, vamos a hacer un comentario al respecto de la corrosión externa, que si recuerdan ustedes, estuvimos hablando, las probetas de resistencia eléctrica, o ER, se pueden usar tanto adentro como afuera de una tubería. Bueno, estas probetas justamente, que tenemos aquí muchísimas en Argentina instaladas, se utilizan para medir eficiencia de protección catódica y justamente se utilizan para medir corrosión externa en las tuberías. ¿Cómo se mide una corrosión externa en una tubería? Sencillamente conectando la tubería a la probeta. O sea, ese mismo puente de Wheatstone que ustedes vieron en la explicación de la probeta R, es lo que tiene esta probeta, que tiene simplemente un cable que lleva la conexión de las resistencias al exterior
al exterior de la tubería, si la tubería está enterrada, y ustedes acá ven un cablecito de color verde, que es el que polariza el sensor de la probeta. Entonces, yo lo que hago es coloco la probeta al lado de la tubería, siempre la coloco del lado opuesto a donde recibe su protección catódica, o sea, su lecho dispersor, siempre la pongo del lado opuesto, del lado más conservador, y recibo la protección catódica, digamos, a través de este cablecito verde, que recibe el caño en ese lugar. Quiere decir que si la probeta evidencia en una velocidad de corrosión alta es porque la protección catódica no está funcionando bien. Si la probeta recibe, evidencia una velocidad de corrosión muy baja porque la protección catódica está bien. ¿Cómo puedo comprobar eso? Y bueno, desconectándola, digamos, si el medio es agresivo y hay diferencia entre uno y otro, obviamente estoy teniendo un buen sistema de protección catódica. Bueno, esto se usa muchísimo y también hay mucho escrito al respecto y estamos disponibles para ampliarles la información de ser así necesario, ¿sí? Bien, vamos a pasar al monitoreo biomasa, ya que es la tercera forma o cuarta forma de monitoreo que habíamos hablado hoy. Existen dos formas, ¿no es cierto? Una forma tradicional o típica que es a través de biocupones. ¿Qué es lo que yo voy a medir con los biocupones? Voy a tratar de medir aquella deposición de biomasa que afecta la vida útil de la tubería. O sea, la deposición que mejor dicho, la bacteria que se deposita y que produce algún tipo de cambio en la superficie. Nosotros tenemos dos tipos de cupones, cupones tipo mesh, estos son de última generación, digamos, a 2 o 3 años que se han salido al mercado, y los otros son los cupones tipo biocupones, los normales. Estos son como si fueran balitas que se colocan en la línea y se les extrae el cupón cada exposición que se hace. Pero, ¿qué ocurre con estos sistemas? Yo para poder tener un resultado confiable, tengo que esperar mucho tiempo, probablemente entre 20 y 30 días. Entonces, para evitar ese problema, digamos, sin embargo, bueno, yo puedo hacer el seguimiento de las bacterias sésiles, son aquellas bacterias que se depositan en la superficie del tubo y que también se depositan en la superficie del cupón o que quedan atrapadas en la mesh. Para evitar un poco el tiempo de análisis, más que nada, de deposición de biomasa y poder optimizar los sistemas, se ha desarrollado este equipo que nosotros lo tenemos aquí en el país instalado y que estamos en este momento desarrollando también con algunas áreas de YPF. El equipo consiste en un sistema electroquímico formado por una probeta de titanio, ¿sí? Eso que ustedes ven acá es una probeta que está formada, es una probeta básicamente electroquímica, pero cuyos electrodos que ven aquí como si parecen un resorte, son electrodos de titanio, ¿sí? Esos electrodos se colocan dentro del sistema que se está controlando y se analiza qué es lo que ocurre en la superficie de esos electrodos, ¿sí? Si el sistema desarrolla biofouling, es decir, existen bacterias que, no importa que vayan planctónicas que vayan moviéndose, si la bacteria tiene la tendencia a depositarse y a generar daño sobre la superficie, también lo va a tratar de generar en la superficie de los electrodos de titanio. Lo que va a ocurrir ahí es que al depositarse, la actividad electroquímica que va a generar la probeta se va a detectar por el sistema. Y como es una probeta de titanio, cualquier actividad electroquímica que provenga solamente va a ser posible a través de una deposición bacteriana. ¿Por qué? Sencillamente porque el titanio tiene una energía libre tan grande que no es atacable por los medios que nosotros habitualmente manejamos. No estoy diciendo de ponerlo en un medio de agua regia o en algún tipo pero estamos en los medios, en petróleo, gas o cualquiera de las aguas que manejamos en las plantas o en los campos petroleros, la deposición de bacterias genera una corriente electroquímica que el sistema lo detecta. Cuando yo lo coloco en un sistema que no tiene bacterias, se forma lo que se llama una línea base. ¿Ven? Una línea verde aquí, en el cual obviamente no hay actividad y entonces el sistema está equilibrado en sus corrientes. Cuando las bacterias se depositan y empiezan a generar
corrientes generadas, digamos, propia electroquímica, el sistema lo detecta, detecta microamperes, ¿sí? Y me avisa a través de una alarma, como ven aquí ustedes, cuando ese crecimiento se logra, digamos, se incrementa, digamos, esa corriente, me tira una alarma en el momento que empieza el proceso, ¿sí? Eso se llama, bueno, el crecimiento bacteriano o deposición de biomasa. Entonces, ¿qué me permite hacer esto? Me permite actuar rápidamente, colocar el biocida y reducir, o sea, desinfectar, por así decir, la superficie y volver al estado inicial como lo tenía antes de esa infección, ¿sí? Entonces, este sistema permite, de alguna manera, optimizar la inyección del químico. ¿Por qué? Porque me dice realmente cuándo lo necesito y no en 20 días, 30 días, sino me lo dice prácticamente en días, digamos, en 1 o 2 días que yo pueda tener. En el momento que se produce me está avisando y yo puedo actuar rápidamente. O sea que este método electrónico, digamos, de control de biomasa permite optimizar la inyección de los químicos. Bien. Por último, vayamos de los sistemas intrusivos. Vamos a hablar de los sistemas de arena y el control de arena y control de erosión. Esto es un problema bastante serio, sobre todo en la producción de gas, en las primeras etapas, en donde la erosión es importante. Se puede controlar la erosión en forma insertando equipos, si es que se puede, debido a los valores de presión. Si es que se pueden insertar probetas que se llaman de arena. Estas probetas están formadas por un tubo de acero inoxidable que está conectado a un manómetro, sencillamente, y este tubo tiene un espesor calibrado. Lo que hace esto es que cuando el manómetro está marcando siempre presión nula, porque la probeta no está conectada, está cerrada, digamos, todo este sistema. Entonces, cuando la probeta se erosiona, obviamente si pongo acero inoxidable no estoy midiendo corrosión, sino estoy midiendo la erosión, el choque de las partículas, cuando se desgasta y se perfora, la presión del tubo pasa a la presión del medidor, digamos, se pasa al sistema interior de la probeta y entonces me emite una alarma. ¿Qué significa eso? Que se ha desgastado el espesor de la probeta. Como yo sé el espesor que tiene, puedo saber la velocidad de erosión, ¿sí? La otra forma de medir erosión por arena es también colocar una probeta que no se corroa, una probeta de, por ejemplo, acero inoxidable, en un medio en donde exista erosión. Entonces, cualquier desgaste generalizado que tenga la probeta de acero inoxidable, la puedo medir en forma continua con un data logger, con una probeta de resistencia eléctrica, pero que no tiene corrosión y que sí es afectada por el golpe de partículas. Bueno, cualquiera de las dos formas pueden permitir medir la erosión debido a partículas en suspensión y sobre todo arena en producción de pozos. Bien, pero hay veces que es muy difícil insertar o hacer los insertos, o muy difícil ir a la parte que corresponde. Si yo me tengo que poner en una tubería de 36 pulgadas, hacer y que sé que puedo tener corrosión entre las 7 y las 9, entre las 7 y las 5, digamos, que es la parte inferior de la tubería, yo tengo que ir ahí para medir. O puedo ingresar por arriba o puedo ingresar por abajo, pero tengo que ir ahí para poder medir realmente. Si no, no estoy midiendo realmente. Y cuando es un inconveniente, es una tubería muy grande, o es un codo, o es una serie de problemas que tengo que se dan de altas presiones, por ejemplo, salida de pozos, ¿no? Ambas situaciones, por producción, o sea, por el proceso como tal, o por la locación, que no se puede efectuar cámaras, o que no tengo energía eléctrica, es muy difícil de monitorear a veces. Entonces, se han desarrollado sistemas que no requieren estar dentro de la tubería, ¿sí? Los sistemas dentro de la tubería miden en forma indirecta. Mido un sensor, o mido una probeta, o mido un cupón. Siempre en forma indirecta estoy tratando de relacionar lo que le está pasando al caño. Bueno, estos elementos que se han desarrollado permiten medir en forma con altísima resolución
estoy hablando de menos de una MPI, o sea, con resolución de menores de 1 MPI, lo que pasa por afuera, pero al caño propiamente dicho, o a la estructura que estoy controlando. Entonces, consiste sencillamente en colocar sensores por afuera de la tubería y colocar el sistema que puede ser magnético, puede ser sunchado, digamos, para que en el lugar donde se está produciendo ese desgaste, sobre todo interno, ¿sí? Me pueda medir el sensor la diferencia de espesores con el tiempo. Esto, con la misma manera, pueden medir la erosión como lo medían las probetas de arena. La diferencia es que lo pueden hacer en lugares que yo no puedo insertar en un elemento. Por ejemplo, ese codo que está ahí en la foto, o salida de pozo o boca de pozo. O arbolitos, donde tengo altísimas velocidades y altísimas presiones. Entonces, no puedo hacer eso y por lo tanto estos sistemas son adecuados para colocar los sensores por afuera, se pegan directamente, se colocan con unos adhesivos especiales o magnéticamente, ¿sí? Si el material es magnético. Entonces, esto me permite medir con una altísima velocidad, con una altísima precisión, la velocidad de corrosión en menos de una MPI al año, menos de una MPI, ¿no es cierto? De una milésima de pulgada. Con lo cual es un gran avance y un gran alivio, digamos, para aquellos lugares en donde, bueno, ustedes me decían que tenían problemas de acceso. Esto puede ser una solución para los lugares en donde yo no pueda acceder, ¿sí? No pueda meterme dentro del caño por razones de presión, por razones de lo que sea, ¿sí? Bien. Por último, digamos, esto es un proyecto que estamos haciendo con gente también de YPF en el sur, es está en desarrollo en este momento, pero lo que se está haciendo es optimizar los sistemas de inyección a través de la combinación de probetas de resistencia eléctrica, por ejemplo, y inyección de biocida con probetas de titanio, ¿sí? El sistema básicamente de optimización, yo se los muestro así muy someramente, no es automático completamente, pero es semiautomático, es decir, lo que el sensor detecta es un transmisor, digamos, emite a un sistema SCADA los valores de las probetas de corrosión, por ejemplo, y un software analiza lo que está pasando y una persona interpreta lo que está pasando y le da la orden a las bombas para que se comiencen a inyectar los inhibidores. Lo mismo pasa con los sensores de bacterias, como veíamos antes, cuando se produce el incremento de corriente, digamos, generada debido a las bacterias en la superficie de la probeta. El equipo emite una señal discreta que dice que está creciendo la biomasa y por lo tanto puede generar una alarma al sistema SCADA, que a su vez pone en marcha una bomba de inyección. ¿Esto qué busca como tal, digamos? ¿Por qué se llama optimización del sistema de inyección? Porque estoy logrando monitorear e inyectar en el momento que el sistema lo necesita y no por las dudas o no digamos, si tengo la presunción o por algunas variables indirectas de que está. Y además lo estoy haciendo no en tiempo real, pero casi en tiempo real, porque estoy midiendo lo que está pasando y estoy actuando a consecuencia. Entonces, estos sistemas son, digamos una forma de aplicación también de la medición. Cuando yo no mido, no puedo tomar decisiones rápidamente y por lo tanto la medición de la corrosión o la medición de la biomasa o la medición online les permiten a ustedes hacer una optimización de los sistemas, ¿sí? Bien, por último, y antes de ir al último sondeo, y ya creo que estoy pasado, ¿sí? Pero por último, esto que está acá es un cuadro que les dice a ustedes, de todas las técnicas que vimos, cuáles son los tiempos de respuesta, las limitaciones y los fluidos que se pueden aplicar. Esto, el día que vayan a hacer una aplicación a un determinado lugar, puede ser un elemento de consulta porque si yo estoy pensando en colocar probetas y resulta ser que probetas LPR y resulta ser que tengo sistemas que no son adecuados, no va a funcionar la cosa, ¿sí? Y si yo tengo una expectativa de tener una solución muy rápida al problema o una solución instantánea y no tengo el elemento adecuado, tampoco voy a hacer la inversión correctamente. Entonces,
este cuadro lo que busca es que no se hagan inversiones que no corresponden, ¿sí? O sea, que quizás cuando vayan a tener que cumplir sus objetivos de protección de los activos que están ustedes, que tienen a cargo, que tomen la decisión adecuadamente, ¿sí? Bien, yo te diría, Martín, si podemos poner el último sondeo. Me gustaría saber un poco cómo hoy en día ustedes recopilan la información, ¿sí? Sobre todo, estamos hoy en este momento, circunstancial momento mundial, pandémico, que la presencialidad está digamos, restringida en muchos casos. ¿Cómo es hoy el sistema, cómo es hoy la forma en la cual toman los datos, ¿sí? Y nos dará una idea también a nosotros de, digamos, un poco, por lo menos el universo de personas que están aquí, cómo... Damos un minuto más. Bien, Martín, publicamos. Bien, fíjense que los monitoreos remotos o semiautomáticos prácticamente son en el 10% de los casos y bueno, en general todo el mundo utiliza, la metodología presencial. Bueno, es importante conocer que estos sistemas que ya sea los tradicionales o los nuevos que podamos tener nosotros aquí en disponibilidad, digamos, tienden a optimizar, digamos, la toma de datos y a optimizar la inyección de químicos. No, no es una, ¿cómo les puedo decir? No es una cuestión de aplicar directamente la metodología automática como para poder optimizar, pero sí da la posibilidad de reducir costos. Por eso el título de este seminario estaba relacionado con cuáles son las formas de reducir costos que están disponibles en el mercado y de abordar todas las distintas problemáticas que tienen los sistemas habituales o los sistemas nuevos que acabamos de presentar. Bien, vamos a dar entonces por concluido con ciertas conclusiones, digamos, en donde les puede quedar esto como que los métodos tradicionales pueden medir la gran mayoría de los sistemas, de los problemas de corrosión y biomasa, pero que existen otras metodologías que vienen metodologías novedosas, como la probeta multielectrodo, como las probetas de titanio, que tratan de optimizar el uso del recurso. Y la innovación es el monitoreo no intrusivo, que permite también, además de eso, acceder a lugares que de otra manera no se podría haber accedido, ¿sí? Así que bueno, todos los sistemas, cualquiera sea el modo de monitoreo químico, el modo de monitoreo o inyección de químicos, se utilizan las mismas herramientas de inserción. Esto es importante tener en cuenta cuando vayan a diseñar un sistema, los niveles de presión para que todo el sistema esté en niveles retractables o todo el sistema esté en niveles retraíbles, ¿ok? Así que bueno, yo les agradezco mucho la participación, disculpen haberme extendido un poquito más, pero les agradecemos la participación y bueno, si hay alguna pregunta al respecto que quieran efectuar, estoy disponible para hacerla. Guido. Sí, Claudio, acá, bueno, han hecho bastantes preguntas. Hay algunas que quizás requieren interacción, intercambio, digamos, porque son bastante generales. Pero bueno, rescatando algunas que han repetido,
por ejemplo, lo que tiene que ver con la estabilización de las probetas, ¿sí? O sea, cómo se maneja el tema de cuánto tiempo dejar las probetas, cuánto tiempo es necesario dependiendo del tipo de producto como para que sea confiable. Bueno, ahí estamos, no dice qué tipo de probetas, pero yo supongo que está hablando de probetas de resistencia Sí, eléctrica. ¿No? probetas, claro, R o LPR. Bueno, yo lo que justamente en el, perdón, en el cuadro en el último que pusimos exactamente, en el último cuadro están los tiempos, justamente, creo que a eso se refería la consulta, están los tiempos que uno tiene que tener dependiendo de lo que está haciendo. Si yo tengo una probeta puede ser días o semanas. ¿De qué depende eso? En una probeta R depende del espesor de la probeta y depende de la velocidad de corrosión. Cuanto más se desgaste, más rápido va el sistema a detectar cambios, ¿sí? Si esos cambios son rápidos, y hay una tercera variable que es la sensibilidad del sistema, o sea, la capacidad del sistema de detectar esos cambios, ¿sí? O sea, estoy hablando de los equipos, de los instrumentos, ¿no? Entonces, se pueden dar dos casos. Si yo coloco una probeta muy gruesa, por así decirlo, en forma burda, esa probeta va a cambiar su resistencia eléctrica, pero después de mucho tiempo. Entonces, es muy probable que el caño reaccione antes que la probeta. Yo no busco eso. Yo busco que la probeta reaccione antes que el caño, porque justamente yo quiero proteger el activo. Entonces, en el caso de dejarla días o meses o lo que sea para que cambie, dependerá de cómo haya diseñado yo el sistema. Muchas veces pasa que uno supone que tiene una velocidad de corrosión y después tiene otra completamente distinta, ya sea muy alta o muy baja, o que pueda tener situaciones cíclicas que suben y bajan continuamente la velocidad de corrosión y a veces no sabe por qué. Bueno, las probetas están para eso justamente. Uno puede diseñar la probeta y tiene que diseñar la probeta para que tenga una relación de sensibilidad, durabilidad adecuada. Si yo le coloco una probeta muy delgadita, que me dura 3 semanas, tampoco me sirve el sistema. ¿Sí? O sea, puede pasar, de hecho pasa continuamente. Pero ¿qué ocurre? Estoy detectando problemas y las probetas me ayudan a detectar problemas. No es el elemento el que tiene que durar, por así decirlo, sino lo que tiene que durar es la tubería o lo que yo estoy tratando de medir. Y las probetas LPR, recuerden que lo que se desgastan son los electrodos. No se desgasta la probeta. Pero independientemente de eso, aunque el electrodo tenga un costo mucho más adecuado, pero si la probeta LPR requiere minutos solamente para leer. Si estoy en un ambiente conductivo, ¿sí? Si estoy en un ambiente no, si yo alguna vez se me ocurrió poner una probeta LPR en un ámbito de gas donde está el gas seco, yo no voy a medir nunca nada, ¿me entienden? Entonces, la historia es, primero, definir exactamente qué es la probeta adecuada. Y segundo, en el caso del ACR, definir la relación sensibilidad-durabilidad, que es un arte. Y además, a veces es empírico. A veces, a fuerza de equivocarse en el campo, pasa. ¿Sí? Cuando uno tiene datos es una cosa, cuando uno no tiene datos es otra cosa. Y cuando uno piensa que tiene datos, a veces pasa que uno piensa que tiene datos y en realidad no los tiene o no los tiene mal. Las probetas de resistencia eléctrica respecto a la corrosión generalizada reaccionan siempre en forma positiva, porque si hay corrosión, la probeta se desgasta, no hay manera de que mida mal. ¿Sí? Lo único que puede pasar, y eso sí ocurre, porque ahí lo dice en lo que es limitaciones, es que existan dentro del ambiente sulfuros semiconductores. Esos sulfuros semiconductores pueden falsear la lectura, es decir, si existe una deposición de sulfuros semiconductores, lo que ocurre es que en vez de disminuir el espesor o aumentar la resistencia eléctrica, ese sulfuro simula un espesor no real de la probeta y por lo tanto da un error. ¿Sí? En esos casos, las probetas, si se detectan, bueno, hay las probetas de multielectrodo tienen la posibilidad de colocar los sensores separados en el aire, ¿sí? Para que no se depositen los sulfuros y no haya la posibilidad esa de tener, digamos, lecturas erróneas. Así que bueno, seguimos con otra, por favor. Muchos preguntan por el tema de áreas clasificadas. Me imagino que esto tiene que ver con la parte de downstream. Bueno, ¿qué cualidades tienen los equipos para utilizarse en áreas clasificadas? Los equipos son todos ATEX, ¿sí? Cumplen con clase 1 o la clase, digamos. Los equipos se pueden dejar en el lugar
de acuerdo a las máximas exigencias de la norma ATEX, ¿sí? Así que todos los equipos que nosotros comercializamos están certificados. Después muchos también consultan por el tema de distintos cortes de productos que tienen en el fluido y de qué manera eso puede influir en la selección del método de monitoreo. Es decir, acá algunas preguntas por básicamente cortes de agua. Bueno, miren, yo acá les puse una filmina, que la voy a poner nuevamente, en la cual les digo cómo serían los sistemas. Aquí está claramente establecido. Lo muestro aquí para alta presión, pero en realidad es para sistemas retráctiles o lo que sea. Fíjense, esta configuración, la primera, se llama Flash Disk. Es una configuración que mide lo que le está pasando a la tubería a las 12 horas, ¿sí? Entonces, ahí puedo poner un cupón, una probeta o lo que sea, ¿sí? Acá hay un cupón de corrosión. Bueno, esto es cuando yo tengo la presunción de tener oxígeno, dióxido de carbono o algo que me esté atacando esa zona del caño. Los cupones strip, sean 6 o 3 pulgadas, van en el medio de la masa fluida, y esto normalmente, cuando yo tengo un fluido monofásico, no importa dónde estén demasiado, siempre se tratan de colocar en el centro de la vena fluida, porque es la combinación de ataque químico con movilidad dinámica del fluido, o sea, están las dos cosas ahí. Entonces uno siempre llega con un cupón tipo strip o un cupón, digamos, tipo disco o lo que sea, al lugar en donde tiene las mayores condiciones dinámicas para que me ponga en el lugar más conservador. Y después, cuando yo tengo sistemas multifásicos, que tengo 3 fases, agua, gasolina y gas, ¿sí? Lo que se usa habitualmente, lo que se recomienda, si es que tienen esa metodología, esa problemática, son los cupones tipo disco, ¿sí? Son estos que están acá. Estos cupones se pueden, digamos, colocar los cupones tipo disco y separar de acuerdo a la presunción de ubicación de las fases que se tengan. Entonces, yo puedo tener un cupón a las 6, obviamente tengo que entrar por arriba y tengo que cruzar toda la línea. Esto dependerá mucho de los estudios que tenga que hacer yo sobre el impacto que tenga el fluido sobre el cupón, ¿no es cierto? Que no me lo vaya a doblar, por así decirlo, ¿no? Yo tengo que hacer estudios al respecto. Hay estudios al respecto que se hacen, pero básicamente yo puedo entrar por arriba y poner un cupón al RAS, o sea, tipo flash, que me va a monitorear el gas. Un cupón en el medio que me va a monitorear la gasolina, y un cupón en la parte inferior que me va a monitorear el agua. Entonces yo en el mismo acceso tengo las 3 mediciones. Bueno, si querés vamos con la última, que ya estamos casi 12:20. Bueno, las que no contestemos, por supuesto, como les dije al inicio, se las vamos a estar enviando por correo, todas las consultas que ustedes pusieron acá. Pero para cerrar, otra que también consultaron varios es de qué manera se puede aplicar este tipo de sistemas a tanques instalaciones y otras instalaciones de superficie. Bueno, nosotros vimos las probetas que se usan en tanque. O sea, si el problema del tanque, vamos a discriminar el problema del tanque. El problema del tanque puede ser interior o exterior. Si yo voy a tener un problema interior en el tanque, le pongo una probeta retráctil. Esto que está acá, o sea, le pongo una probeta como la que estoy mostrando aquí, ¿sí? Esta de resistencia eléctrica, retráctil, porque el tanque normalmente no tiene altas presiones, salvo que sea un tanque presurizado con cabezales toriféricos, pero no sea el caso. Pero si no, con una probeta retráctil ER, ¿sí? Con un sensor electrónico, yo estoy continuamente midiendo lo que le pasa al tanque. Si quiero medir lo que le pasa a la superficie del tanque, lo voy a poner en forma flash. Es decir, voy a poner probetas que son, según lo que está acá, esperen que le muestro, le voy a poner esto que está aquí, ¿sí? O sea, les voy a colocar esto que está acá. Sí, le voy a poner esto que está acá, así el elemento flash, digamos, está bien pegadito a la superficie del tanque. Si el problema es externo, lo que voy a colocar es una probeta externa, esto que está aquí. O sea, yo puedo colocar de la misma manera
la probeta de eficiencia de protección catódica. Si el tanque tiene un problema de eficiencia de protección, que no saben si está protegido o no, se coloca directamente la probeta debajo del tanque o en las cercanías del tanque y se conecta al tanque con este cablecito verde, a través de un tornillo nada más que le permita que el tanque va a estar polarizado, digamos, y la probeta va a estar polarizada de la misma manera que el tanque. Entonces, si el problema es interno, coloco una probeta retráctil y mido como cualquier cañería, ¿sí? Y si el problema es externo, le coloco una probeta externa, esta que está aquí, y mido como cualquier cañería también externa, ¿sí? Así que, bueno, podemos hacer una o dos preguntas más y ya creo que estamos en, sí, 20 y 25. Ya estamos 12 y 20, por eso, bueno, había dicho hacer la última. A ver. En cuanto a las preguntas para las probetas para lo que es protección catódica, si cumplen con todas las recomendaciones NACE. No sé a qué se refiere la recomendación NICE, si me pasa la norma que está, a qué se refiere. La probeta de corrosión externa es sencillamente una probeta R, ¿sí? Que se desgasta de acuerdo a la corrosividad del suelo y representa un defecto que pueda tener el tubo o la estructura que estoy monitoreando, ¿sí? Un defecto de revestimiento, ¿sí? Si la probeta no está revestida, o sea, ustedes lo que ven acá, esta estructura está expuesta en el aire y está recibiendo la polarización que le da este cablecito verde que la conecta a la tubería, ¿sí? Entonces, en ese caso, digamos, la probeta está protegida. Sí, la probeta está bien protegida, entonces la tubería en un defecto está bien protegida. ¿Y cómo voy a medir eso? Sencillamente con la velocidad de corrosión entre dos puntos, como medíamos como lo indiqué antes, ¿no es cierto? Hay un software que directamente da la curva de corrosión y da el avance rápidamente. Esto se ve muy claro cuando por ejemplo, cuando los rectificadores se apagan o cuando tienen problema de desgaste ¿cómo es? De lechos dispersores. Es muy habitual que la probeta suba la velocidad de corrosión rápidamente y yo me doy cuenta por eso y no por la medición de potencial. Así que, bueno, esta es una manera de medir con la probeta externa. Sí, la última, Guido, y ya terminamos. Si tienen las probetas limitaciones con respecto al tema de sulfuros, a ciertas ppm de sulfuros. No es limitación, esto es empírico, hay que ver si existe la posibilidad de deposición. Si existe la posibilidad de deposición, bueno, hay métodos para cambiar un poco para evitar ese problema, ¿sí? Y si no, la limpieza consecuente, digamos, o la limpieza no permanente, sino en forma esporádica para poder evitar que yo cuando haga la medición y guarde el dato tenga un error, ¿sí? Así que no existe un nivel de ppm de sulfuros que me va a decir si la puedo usar o no. Lo que me va a decir esto es empíricamente cuando yo la coloque si los datos son coherentes y son consecuentes con lo que está pasando, ¿sí? Entonces, la forma también es mirarla, de tanto en tanto. Estas probetas son retráctiles o retraíbles, o sea, uno la saca, la mira, y en general el problema de los sulfuros aparece, digamos, obviamente cuando se tiene cortes de agua grande y cuando hay, digamos, cantidad definida, perceptible por lo menos. Ahora, que eso influya en el dato es simplemente empírico. Yo no tengo experiencia de decir un determinado nivel. No, lo que uno puede hacer es combinar técnicas, ¿sí? Cuando uno combinando técnicas, lo que hace es, de alguna manera, buscar tendencias. Es decir, si una técnica me mide una velocidad de corrosión y otra técnica me mide otra, no significa que esté mal una o que esté mal otra. ¿Sí? Significa que cada una tiene su valor relativo de acuerdo a la forma como uno está monitoreando. Ahora, si yo tengo la misma tendencia en una que en otra, estoy midiendo bien. Entonces,
lo que buscan la combinación de técnicas, por eso en general a veces se usan cupones y probetas, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Con la probeta mido de forma regular lo que está pasando y con el cupón corroboro, ¿sí? El cupón, la gran desventaja que tiene es que yo la tengo que sacar en forma continua, digamos, cada 60 días y por ahí la tengo que sacar 5 o 6 veces en el año. La probeta probablemente en el año no la haya tocado o año y medio, 2 años no la toqué. Entonces yo lo que hago con la probeta es hacer un seguimiento y lo que hago con el cupón después es una corroboración de los valores promedio y sobre todo las tendencias. Cuando uno combina dos técnicas ya empieza a confiar en el método y empieza a ver que las tendencias son reales. O sea, si aumenta la corrosión en uno, tiene que aumentar en otro. No necesariamente tiene que medir exactamente lo mismo. Ok, Bien, bueno, les agradezco mucho la presencia, el aguante. 20 minutos más, con más del 60-70% de los asistentes, la verdad que es un récord. Así que les agradezco mucho el aguante y nos comprometemos a entregar las respuestas en forma escrita y la presentación. Y además, pueden mandarnos solicitudes específicas de alguno de los temas que hayamos tocado o de alguno de los temas. Yo los invito a que se exploren nuestra página web o alguna de las soluciones que para integridad, corrosión, mediciones, etcétera, tenemos en nuestra empresa, ¿sí? Nuestra empresa es integradora de muchas tecnologías, así que yo los invito a visitar nuestra página y eventualmente hacernos las consultas y las soluciones que ustedes puedan tener para sus problemas. Así que muchas gracias por todo y bueno, nos vemos en la próxima y si alguno requiere algún tipo de, por ejemplo, tarea in company o algún tipo de explicación de esto que estamos hablando para cualquiera de los temas que vimos en InCompany, podemos hacer un seminario localizado ya más específico, ya con el tema que quieran tratar, ¿ok? Así que les dejo la oferta esta y bueno, estoy a la espera de que ustedes tengan alguna solicitud, ¿sí? Bárbaro, gracias a todos, gracias Guido por tu tiempo, gracias Martín por la organización. Y nos vemos y muchas gracias a todos por su participación. Adiós.